Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Valentina. Buenos días. Buenos días, Gabriel. Ya. Bueno, creo que usted sabe que estamos trabajando en una guía, ¿cierto? Estamos trabajando en el plan de nivelación en una guía donde estoy pensando drásticamente. Se supone que nosotros debemos hacer una prueba a fines de este mes, pero no tengo muchas ganas de hacer pruebas. No se trata de flojera, ni tampoco porque tenga tiempo. Sí tengo tiempo, simplemente los resultados no son los propicios, ¿cierto? Que ese tipo de evaluación no respalda realmente lo que el estudiante sabe, ¿ya? Y esa prueba es muy parecida a hacer una guía. Entonces, yo creo que voy a hacer una pequeña actividad y esa guía, y con eso voy a juntar una nota. La guía es de todo el contenido que va a mover de fuerza, por lo tanto, tienen que estudiar ustedes cierto contenido por parte del libro, algunos videos tutoriales a lo mejor en YouTube, pero ahí es un aprendizaje autónomo, más lo que yo paso en clase. Por lo tanto, yo les recomiendo que esa guía nosotros la estamos trabajando en el plan de nivelación. El otro día creo que hicimos aproximadamente 2 ejercicios y medio, que quedó el último ahí a media, pero bueno, si pusieron atención, yo creo que a lo mejor ya lo hicieron. Y es importante que estemos ahí en esa actividad porque nos va a servir para poder tener una buena nota, un buen rendimiento. Yo tengo que admitir que este curso tiene mejor rendimiento que el otro en física. ¿Ya? Y se debe principalmente porque han estado más en el plan de nivelación. Así que yo les recomiendo que sigan yendo al plan de nivelación. Hoy día vamos a trabajar algunos ejercicios de esa guía y el objetivo es que, aparte de aprender, Buenos días. muy buenos días, no dejarle tanto trabajo a ustedes de autónomo, ¿ya? Trabajo que ustedes tienen que estar estudiando, leyendo, viendo videos tutoriales, comprendiendo la materia y poder resolverlo en conjunto, ¿ya? Eso quería informar, así que la guía, recuerden que va a ser muy importante porque no tengo muchas ganas de hacer pruebas. Ahora, si me entregan la guía, tendré que hacer una prueba para aquellos estudiantes que no hicieron la guía. ¿Ya? Eso. Profesor, Dígame. está hablando de una guía que estaban haciendo en nivelación. Así es, Ajá. de esa guía. ¿Ya? ¿Esa guía la entregó usted por link? O... Así es. La entregué, pero no está está en la plataforma Edmodo. Ah, Sí, ya. sí. ¿Ya? Ya. Hoy día, lo que vamos a ver tiene que ver con las leyes de Newton. ¿Ya? Vamos a comprender, eso es lo que vamos a hacer, vamos a comprender las leyes de Newton por medio de situaciones cotidianas. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo esta clase? Yo voy a tratar de dar una pequeña definición, a lo mejor de forma verbal no se entienda. Fíjese que voy a ver las 3 partes de cómo enseñar. Voy a mostrar, ahí que están entrando algunos estudiantes. De forma verbal, como le digo, ya explicar de qué se trata ese principio o ley, como quieran llamarle. Luego vamos a ver un video, que a lo mejor en el video va a ser mejor explicado, y para último vamos a terminar con una escritura. ¿Ya? Entonces lo voy a explicar de varias formas distintas, las mismas leyes. Son 3 leyes que vamos a analizar. Ojalá alcance, con el otro curso no alcancé a ver un problema y después terminamos con una pregunta de cierre. ¿Ya? Esa es la estructura de la clase, no es muy larga. Ojalá que alcancemos a terminar de ver todo. Por lo tanto, lo primero, voy a mostrar videos, un video, ¿ya? De ahí.
del primer principio, o principio de inercia, así se llama, primer principio, principio de inercia, o la primera ley de Newton. Esas tres formas se conocen. ¿Y qué nos dice, en palabras bien sencillas, voy a tratar de hablar de palabras bien sencillas, es que un objeto que está inerte o está en reposo, ¿ya? Un objeto que está en reposo, solo se va a poner en movimiento si viene una fuerza externa y le aplica fuerza y ahí va a generarse ese movimiento, ¿ya? Eso es lo que nos dice. O también, nos dice de otra forma, es que un objeto se va a mantener en movimiento hasta que venga una fuerza externa y pare ese objeto, ¿cierto? Aplicándole una fuerza, ¿ya? Entonces eso es lo que nos dice en palabras bien simples, ¿ya? Que o se va a poner en movimiento o va a estar en reposo cualquier objeto a menos que se le aplique una fuerza. Si no, va a seguir en reposo, ¿ya? O si no, va a seguir en movimiento hasta que se le aplique una fuerza. ¿Ya? Voy a mostrar el video. Me avisa si se escucha, por favor. La primera ley ¿Se escucha? Sí, Ah, ya, gracias por responder. Ya. de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así hasta que sea afectado por una fuerza externa. Interactuamos. Ya. Bueno, eso es más o menos, espero que con el video hayan comprendido un poquito, ¿ya? Ya estaba leyendo ahí un mensaje, ya. No hay problema, Génesis, no hay problema. Bueno, esto es lo que nos dice la famosa ley de Newton, que escribo en un libro que se llama Principia, ¿ya? Es un libro muy antiguo. Dice, un cuerpo permanecerá en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la resultante de la fuerza que actúa es nula, ¿ya? Y en resumidas cuentas, me está diciendo eso, de que a menos que haya un objeto que aplique una fuerza que pueda detener mi movimiento, ¿ya? Si yo estoy en movimiento, como salía ahí, este análisis que realiza Newton está planteado en un análisis donde no existen fuerzas como lo que nosotros en nuestra realidad sí existe. El aire, a pesar de que uno dice que el aire no genera una fuerza, pero el aire sí genera una pequeña fuerza, ¿cierto? Tiene una densidad, y esa densidad nos permite generar una fuerza, por lo tanto, el aire genera una fuerza. Nuestro campo gravitacional también genera una fuerza hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces, en la Tierra es muy difícil aplicar este principio, porque dice que un objeto se va a mantener indefinidamente en movimiento a menos que exista una fuerza externa que o cambie su dirección o también puede ser que lo frene, ¿ya?
Y también dice ahí también, no sé si comprendieron, que había un objeto que estaba en reposo y va a permanecer indefinidamente en reposo a menos que venga una fuerza externa, ¿ya? Y aplique esa fuerza al objeto para que se genere este movimiento o para que vaya generando un desplazamiento, ¿ya? Eso es lo que dice este principio de inercia. Bueno, nosotros donde nos podemos ver en nuestra realidad es principalmente, ahí pueden ver un ejemplo de lo que cuando alguien va en bicicleta, ¿ya? O en un patín o cualquier objeto, ¿cierto? Al momento de yo generar una cierta velocidad en la bicicleta, mi cuerpo, que va encima de la bicicleta, también genera esa misma velocidad, ¿ya? Adquiere esa misma velocidad. Entonces, ahí podemos ver que va a ir a una fuerza, la bicicleta va a ir a una fuerza, ¿ya? A una fuerza X, no sé, una fuerza cualquiera, ¿ya? Y la piedra lo que está haciendo, está generando una fuerza en sentido contrario. Pero ¿a quién le aplica esa fuerza? Solamente a la bicicleta. Y nuestro cuerpo, que también va a esa velocidad, tiende a irse para adelante. ¿Por qué? Porque lo que está generando aquí es mantener su velocidad. Yo aplico una fuerza contraria con la piedra a la bicicleta, pero nadie me está aplicando una fuerza a la persona. Y es por eso que se van hacia adelante. ¿Ya? Cuando ustedes normalmente van en un bus y adquieren la misma velocidad que va el bus, aunque ustedes sientan que están quietos, sentados, ¿ya? Y el bus dobla a la derecha, va en línea recta y dobla a la derecha, o frena, nuestro cuerpo tiende a seguir la misma dirección que venía desde un principio. Supongamos que íbamos en derechito, frena, ¿ya? Íbamos a una velocidad constante, por lo tanto, cuando frenó, nos hacia adelante. No sé si lo han notado. ¿Ya? ¿Alguien lo ha notado? Yo creo que muchos lo han notado. O van en dobla, están yendo derecho y de repente dobla bruscamente hacia la izquierda, nuestro cuerpo se va en el otro sentido, ¿ya? En vez de irse a la izquierda junto con la dirección que tomó la micro, se va en el sentido contrario, que nuestro cuerpo dobla a la derecha. ¿Por qué? Porque el que está ejerciendo una fuerza es el vehículo, pero nuestro cuerpo sigue la misma dirección, tiende a seguir nuestra misma dirección, ¿ya? Bueno, lo mismo acá tengo otro ejemplo. Y ahí podemos ver un vaquero que está encima de un caballo. Entonces, notemos que, veamos el ejemplo así, de esta forma. Está el caballo en reposo junto con el vaquero y de repente el caballo aplica una aceleración que recuerden que la aceleración tiene relación, lo vamos a ver en la otra ley. Al aplicar una aceleración está aplicando una fuerza que sale a una velocidad, no sé, muy rápida, ¿ya? Y y el vaquero, como no estaba sujetado bien, el cuerpo estaba en reposo, por lo tanto se mantuvo en reposo. Entonces él se mantuvo ahí y el caballo salió parado, como se podría decir. Entonces ahí fue que el caballo aplicó una fuerza, pero como estaba en reposo, aquí estaba en reposo el vaquero junto al caballo, y solamente aplicó fuerza el caballo. Él no aplicó fuerza, ¿ya? No adquirió una aceleración. Por lo tanto, se mantuvo en reposo, se mantuvo en la misma posición, ¿ya? Y es por eso que normalmente cuando sale el caballo disparado, uno tiende a irse para atrás, ¿ya? Y es principalmente por eso. Porque nuestro cuerpo está en reposo, el que está aplicando fuerza es el caballo. La persona no aplicó fuerza y entonces tiende a mantenerse en el mismo estado de reposo. ¿Se entiende mejor con los ejemplos, no? Sí, sí se entiende. ¿Sí se entiende? Ah, Sí, ya. profe. Tengo 27 estudiantes, ojalá que de los 27 coloquen presente, siempre quedan 2 o 3 ausentes. Ya, para que no se olviden de colocar presente. Ya, voy a seguir con la otra, segundo principio, o el famoso principio de las masas, ya. Fíjense, principio de las masas tiene relación con las masas, ya. ¿Y qué me dice este principio? Principalmente es el único principio que va a ser muy importante para hacer cálculo de aquí en adelante. Y me dice que la suma de toda la fuerza tiene una relación muy grande con la masa del cuerpo, ¿ya? Y además con la aceleración de ese cuerpo. Eso me está diciendo, la fuerza, la suma de todas las fuerzas, ¿ya? Tiene una relación muy cercana a la masa del cuerpo y también a la aceleración de ese cuerpo. Por lo tanto, para que exista fuerza,
tiene que existir una masa y tiene que haber aceleración. Sin esas dos cosas, si no existe una masa y una aceleración, no va a existir la famosa fuerza. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarle el video para que ustedes puedan ahí observar. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Ya. Bueno, ¿qué nos dice el texto escrito por Isaac Newton sobre el segundo principio, o principio de las masas, o también se le dice la segunda ley de Newton? Dice, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, cuando hablamos de fuerza neta, es la suma de todas las fuerzas, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar varios tipos de fuerza, y en determinados cuerpos, claro, en determinados cuerpos podemos notar que existen varios tipos de fuerza, ¿ya? Está la fuerza de gravedad, la fuerza de roce, está la fuerza normal, vamos a definir cada una de esas, pero lo que quiero que entiendan cuando hablamos de fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Este adquirirá una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada, donde la masa del cuerpo es la constante de proporcionalidad. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está hablando de directamente proporcional. ¿Alguien sabe qué es lo que es directamente proporcional? Contenido que se ve en matemática, por allá por sexto, séptimo básico. Era, ¿Qué es lo creo que es? que aumentaban las dos igual. Ya, por ahí va. A ver, ¿me puede dar Era, un ejemplo? A ver, está bien. creo que si la fuerza era el doble, la aceleración igual era el doble. Ya. Pues, eso quiere decir que sea directamente proporcional. A ver, veámoslo con un ejemplo cotidiano. Cuando nosotros estamos trabajando, ya, nosotros vamos a comprar, estamos acostumbrados de repente a ir a comprar el pan. Y yo compro 1 kilo de pan, me sale 600 pesos, ¿no? Sale más caro, vale como 1.000 pesos, ya, 1.000 pesos, ¿ya? Y yo compro 2 kilos de pan, me va a subir, ¿cierto? El doble del precio al otro. Por lo tanto, si antes eran 1.000, me va a subir a 2.000. Si yo compro 3 kilos de pan, me va a subir al triple el otro, por lo tanto, me va a subir a 3.000. ¿Ya? Entonces, fíjense que a medida que compro más pan, el precio que voy a pagar por el pan va a ser mayor. Y si compro menos pan, el precio que voy a pagar va a ser menor. Otro ejemplo cotidiano que se ve normalmente es la benzina. Si yo le echo, supongamos, 2 litros de benzina a un vehículo, anda cierta cantidad de kilómetros. Ahora, si yo le echo el doble de benzina, va a andar el doble de kilómetros. Si yo le echo el triple de benzina, va a andar el triple de kilómetros. ¿Ya? Ahora, si yo le echo la mitad de benzina de lo que le había echado, a ver, 1 litro, va a andar la mitad de lo que anduvo anteriormente en kilómetros. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que están directamente proporcionales. Eso quiere decir que sean directamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, a medida de que exista más fuerza, va a existir más aceleración, siempre y cuando, dice ahí, siempre y cuando la masa se mantenga en la misma cantidad. ¿Ya? Porque también decía, en otros textos, a lo mejor ustedes pueden encontrar que diga, la fuerza es inversamente proporcional a las masas. Quiere decir que a mayor masa, yo voy a tener que aplicar más fuerza, ¿ya? Porque, ¿qué quiere decir? Si es mayor la masa, la fuerza que va a salir, la fuerza que va a arrojar el cuerpo va a ser menor, ¿ya? No sé, supongamos que si yo tengo una pelota, yo le aplico una fuerza de 1 Newton, ¿ya? Entonces arroja, no sé, estoy hablando a 1 metro por segundo al cuadrado de la aceleración, y en el caso la masa aumentara, y yo aplico la misma cantidad de fuerza, la aceleración va a bajar, va a ser menor,
¿ya? Porque la masa va a aumentar, ¿ya? Entonces, bueno, aquí podemos notar, importante aquí, puedo ver dos clases de fuerza. Está la fuerza que yo aplico, ¿ya? Empujo la famosa cajita. Está la otra fuerza, que es la de roce, que tiene que ver cuando roza el objeto que estoy empujando con la superficie. Vamos a encontrar unos dos tipos de fuerza, que es una que se llama fuerza normal, que es una fuerza que va perpendicular a la superficie, ¿ya? Y hay otra fuerza que se llama la fuerza de peso. Se escriben así, normal y peso, ¿ya? Peso va a ser aquella fuerza que nosotros conocemos como la aceleración de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad, ¿ya? Ese es el peso. Lo que adquiere una masa, ¿ya? La fuerza que adquiere una masa va hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Bueno, si yo sumo todas estas cantidades de fuerza, donde alguna, fíjense, si una va aplicada hacia allá y otra va aplicada en sentido contrario, una vez positiva, la otra es negativa. Lo mismo acá. Aquí la normal puede ser positiva, aquí puede ser negativa, entonces ahí se hace una diferencia y toda la suma de todas estas fuerzas va a ser la famosa fuerza neta, ¿ya? Y aquí tenemos también el vehículo. Quiero comentar que de los 25 estudiantes que tengo presente, solamente me contestaron presente 23, ¿ya? Hay 3 que están quedando ausentes, por si acaso. Aquí también, pues, podemos notar que el vehículo, si yo aplico una fuerza en el motor, ¿ya? Va a adquirir una cierta aceleración. Y si yo aplico más fuerza en el motor, supongamos, pongo la segunda marcha, la aceleración va a ser mayor. A medida que aplique cada vez más fuerza, ya subo más las marchas, la aceleración va a ser mayor. Siempre y cuando el vehículo se mantenga en la misma cantidad de masa. Ahora, si yo subo a lo mejor ay, perdón, subo a lo mejor a 4 personas, ahí coloco 4, ay, de nuevo. No quiere salir esto ya. Quiere salir. Bueno. Coloco 4 personas acá, ¿ya? La masa va a cambiar porque va a ser la masa del vehículo más la masa de las 4 personas. Por lo tanto, si antes iba a la primera marcha, iba a una aceleración, ahora, a pesar de que va a ir en la primera marcha, la aceleración va a ser menor, porque el vehículo va a estar más pesadito, ¿ya? Va a tener gente aquí adentro, ¿ya? Y eso quiere decir que la masa aumenta. Por lo tanto, a la misma cantidad de fuerza, la aceleración va a ser menor. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Esta fórmula nos va a servir un montón de aquí en adelante, ¿eh? Yo les recomiendo que hagan ejercicio con... bueno, ahí ya notaron 3 más. Que hagan ejercicio con este tipo de situaciones, que es uno de los que yo voy a hacer ahí más ratito, si es que alcanzo. Pero eso, ¿se entiende entonces qué es lo que es el segundo principio o el principio de las masas? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Yo cuando lo escucho a ustedes, como que no tienen mucha fe. Ya. Bueno, este es el último principio, el tercer principio, o también se llama principio de reacción y acción. Y en palabras bien simples, lo que nos dice es que si yo aplico una fuerza en un objeto, esta misma objeto o esta misma cuerpo, ¿ya? Va a generar una fuerza contraria, pero en la misma cantidad. Supongamos, yo le aplico a un balón, o le pego una patada jugando a la pelota de, no sé, unos 300 newtons de fuerza. El balón me va a responder por la misma cantidad de 300 newtons, pero en sentido contrario. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, que a medida que yo por eso dice reacción y acción. Entonces yo golpeo con un balón y el balón me envía, ¿cierto? De forma contraria la misma cantidad de fuerza. ¿Ya? A pesar de que uno no lo siente, pero no sé, ustedes no sé si han notado que si yo tengo una pelota muy liviana y golpeo la pelota con los pies, ¿ya? No siento tanta diferencia, pero a medida que la pelota alcanza más masa, es más pesada,
yo como que me cuesta más golpear aplicando la misma fuerza, ¿ya? En ese caso, porque se va a notar cuando uno aplica una cierta fuerza y también me haga la acción en este caso, ¿cierto? Porque la reacción voy a hacer el que yo voy a golpear, acción es la que uno aplica y reacción es la que está mal escrita ahí. Es acción y reacción. Reacción es la cuando te devuelve la fuerza en el mismo sentido, pero en sentido contrario. ¿Ya? Voy a mostrar este video, a ver si se entiende un poquito y después voy a explicar con algunos ejemplos. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua, expulsado hacia adelante, genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja, teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Bueno, en ese video intenta explicar de buena forma qué es lo que es acción y reacción, ¿ya? El principio de acción y reacción. Bueno, ahí puedo, a ver, me escribieron, permiso, no, están colocando presente. Puedo ver que dice en el libro de Principia, que así se llama el libro donde Newton escribió esta ley, dice si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces este último ejercerá una fuerza de igual magnitud sobre A, pero con sentido opuesto. Tiene la misma dirección, pero sentido opuesto. Entonces, fíjense que aquí la fuerza va aplicada desde A hasta B, va aplicada desde un cuerpo A hasta B, y en este caso va a ir aplicada la misma fuerza en sentido contrario. Recuerden que ese signo menos significa que es sentido contrario, por lo tanto aplica desde B hasta A, ¿ya? Entonces aquí yo tengo un ejemplo donde yo la pego al balón, ¿cierto? ¿Ya? Y este balón va a golpear acá en la muralla con la misma cantidad de fuerza. Ahora bien, si nosotros no hubiera nada, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No hubiera nada en el aire, fuera un aire muy livianito, nosotros aquí, al momento de golpear el balón, ¿cierto? Va en esa dirección, ahí se puede ver, va en esa dirección, va quitando energía por la densidad del aire. Por eso que cuando golpea acá y después golpea, nosotros sentimos que el balón viene más lento, ¿ya? Pero si consideramos esa pérdida de energía y la pérdida de energía que hay al momento de chocar ahí, ¿cierto? Esas dos pérdidas de energía, la fuerza que yo le pegué va a venir esta misma cantidad, ¿ya? De ahí viene el término acción y reacción. Yo golpeo, me genera una fuerza contraria, ¿ya? Aquí también tengo un ejemplo. En el ejemplo, cuando nosotros, no sé si han visto ustedes disparar un arma en televisión, pueden ver que muchas veces, dependiendo del arma y la cantidad de potencia que tiene, la persona lo tiende a tirar hacia atrás. No sé si lo han visto en alguna película. ¿Ah? No sé si han visto alguna película, pero bueno, eso sucede, ¿ya? Tiende a tirar hacia atrás. ¿Ya? Entonces ahí está aplicando la bala, ¿cierto? Al ser golpeada por el gatillo, va a generar una fuerza que va hacia adelante, pero el mismo gatillo, al golpear la bala también le genera una fuerza que también va en sentido contrario. Entonces, el gatillo le aplica una fuerza, pero la bala también le está aplicando una fuerza en el otro sentido. Y es por eso que sale la bala disparada, pero la persona también sale un poquito impulsada hacia atrás, ¿ya? Dependiendo cómo está la posición de los pies, que los pies también me están ayudando, porque están ejerciendo una fuerza hacia el sentido contrario. Si supone que aquí me va a empujar hacia atrás, los pies están generando una fuerza ahí, que es la famosa fuerza de roce o de fricción, ¿ya? Entonces, por eso, ahí hay muchas fuerzas que se aplican dentro de algo, de algo común, como es la reacción y acción y reacción, ¿ya? No sé si quedó claro
A mí me gustaría, si tuviera la oportunidad o si alguien ya la vio, hay una película que se llama Gravedad. Trabaja Sandra Bullock. No sé si ubican a Sandra Bullock. ¿Ya? Es una actriz bien conocida. Ahora no ha trabajado tanto en películas, pero era bien conocida en su tiempo. Y, bueno, principalmente ella está en el espacio, queda en el espacio y queda por una colisión de asteroides, queda en el espacio sin posibilidad de poder llegar a su nave. ¿Por qué? Porque está en reposo, ella quedó en reposo en un estado donde adquirió una cierta velocidad, ¿ya? Creo que hizo una fuerza en sentido contrario y se mantuvo en reposo, pero después no tenía cómo generar algo que pudiera volver a su nave. Bueno, la película es bastante buena. Aquí en la película se puede ver todos los principios de Newton. Si ustedes la ven, se pueden ver todos los principios de Newton. Se ve el primer principio de Newton, el segundo y el tercero. El último, para salvarse, ella tiene que golpear un objeto, golpea un objeto con tanta cantidad de fuerza para que el objeto también le envíe esa cantidad de fuerza. Y gracias a eso, ella pudo volver a su nave y eh, poder salvarse, ¿ya? Está en Netflix, no sé si está en Netflix. Se llama Gravedad, Gravedad. Es muy buena película y sale todo esto de los principios, ¿ya? Bueno, me quedan 8 minutos, así que yo creo que vamos a ver el problema. Un problema con respecto al segundo principio, que es el principio de las masas, que me dice, si la fuerza neta actuando sobre la caja es de 100 newton, me da la fuerza, ¿ya? Ahí, de 100 newton, ¿ya? Es la fuerza que está aplicando el joven es de 100 newton, y voy a considerar que no hay rozamiento, ¿ya? Nosotros en nuestro planeta siempre va a haber rozamiento, en este caso el rozamiento del aire, de aquí del piso, pero vamos a considerar que no hay rozamiento, ¿ya? Vamos a hacer ese caso hipotético. Me pregunta cuál es la aceleración, ¿ya? ¿Cuál es la aceleración? Sabiendo que también ahí la masa del objeto es de 50 kilogramos. Ahí salen los 50 kilogramos. Ahí están los 50 kilogramos. Bueno, esos son los dos datos que me da, y un dato importante también que me dice que no hay rozamiento, ¿ya? Entonces, el procedimiento, vamos a ocupar la segunda ley de Newton, que es la ley de las masas, y dice que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahí tengo, yo voy a reemplazar los datos en esta fórmula que me dice que la fuerza total, la fuerza neta que está actuando en la caja es de 100 newton, arriba lo dice. Además dice que la masa es de 50 kilogramos, ¿ya? Que es el dato que me da ahí en el dibujito, y me están preguntando por la aceleración, así que dejé la aceleración como una variable. Luego, si yo divido ambos lados por 50, me va a quedar, bueno, uno dice dividir ambos lados por 50, porque esa es la realidad, lo que uno hace, ¿ya? Uno divide por ambos lados por 50. Supongamos, yo divido acá por 50, 50 dividido 50 me da 1, todo número multiplicado por 1 es el mismo número, así que queda de esa forma. Y aquí 100 dividido por 50 me da esto de acá, 100 newton dividido por 50 kilogramos, ¿ya? Resolviendo la división, me queda que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que ¿qué es lo que era Newton? ¿Ya? Newton, lo voy a colocar aquí, Newton es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, si yo divido kilogramo por metro por segundo al cuadrado dividido por kilogramo, se me van los 2 kilogramo, kilogramo con kilogramo, y me queda solamente metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese es el resultado, y la respuesta es que la aceleración que adquiere la caja es de 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahí estamos aplicando en este problema bien simple lo que es la famosa, la segunda ley de Newton, o la ley de las masas, o el principio de las masas. ¿Se entendió el problema? ¿O fui muy rápido? ¿Se entendió? O sea, sí se entendió porque tiene que ver igual con materia que vimos. ¿Cierto? Profe, entonces ahí usted ya lo resolvió, ya se... Sí, porque eso es lo que me pedía la aceleración, y ahí encontré la aceleración. Sí, entonces,
ahí ya estaría resuelto. ¿Sí? Lo importante aquí es saber ocupar la fórmula y saber despejar variables. Eso es lo importante, saber despejar variables. ¿Ya? Este es uno de los problemas que está en la guía, muy similar, para que ustedes lo hagan después. Y para terminar, no sé si alguien tenga alguna pregunta de este problema, a lo mejor fui muy rápido. Por favor, díganme, que yo a veces creo que se entiende, pero yo no sé realmente si lo entendieron todo. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Bueno, estos son de los problemas más fáciles. Después vamos a ver unos problemas más complicados. En la guía salen problemas que es un poquito más complicados, ¿ya? Para concluir, me gustaría que ustedes, con sus propias palabras, me explicaran qué significa que la fuerza y la aceleración de un cuerpo sean directamente proporcionales. ¿Quién me quisiera dar esa respuesta? Entre mayor fuerza, mayor aceleración, adquiere el cuerpo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quisiera que yo aquí debería haberle puesto, mi pregunta debería haber sido así, que va a ser la pregunta de la prueba, siempre le digo yo, si hay una guía o cualquier cosa o la actividad que voy a hacer, va a ser, ¿qué significa que la fuerza y la aceleración de un cuerpo sean directamente proporcional de acuerdo a las masas? Esa era la pregunta, o de acuerdo al segundo principio de Newton. Pero está bien la respuesta, que a mayor fuerza, mayor va a ser la aceleración de un cuerpo. ¿La podrían complementar con algo más para mejorar esa respuesta? Está bien, pero si le hablamos de 3 puntos, yo ahí le colocaría 2,5 porque me falta algo pequeñito. ¿Alguien quisiera complementarlo? La aceleración depende de la fuerza que se aplique. Ya, sí, también está bien esa respuesta. La aceleración depende de la fuerza que uno aplique. Muy bien, excelente. Por ejemplo, si la fuerza es el doble, la aceleración igual va a ser el doble. Muy bien. Pero me falta un término. Recuerden que la ley, mire, fíjense, se llama el principio de las masas. Entonces hay un concepto que tienen que incorporar dentro de la pregunta. Para que se cumpla esta proporcionalidad directa, ¿qué tiene que pasar con la masa? Debe de aplicarse una fuerza. Pero mi pregunta fue, ¿qué pasa con la masa? Me refiero, ¿qué debería cumplir la masa para que cumpla con lo que ustedes me acaban de decir? Que si yo aplico una fuerza que sea X, la aceleración también va a ser X. Ahora, si es el doble, ya la aceleración va a ser el doble. ¿Qué debería cumplir la masa para que en esas dos condiciones que ustedes me acaban de dar se cumpla? Supongamos que vamos a hacer un más o menos similar. Aquí está voy a hacer, no sé si se puede ver que ese es un pie. Ese es un pie, ¿ya? Ya. Voy a pegarle el balón con una fuerza, ya, que voy a llamar F, y la aceleración que va a adquirir ese balón, la aceleración, voy a colocar aquí el balón ahí, va a adquirir una aceleración tanto. Ahora, si yo hago lo mismo, aplico la misma fuerza al balón, ¿ya? Pero el balón ahora es más grande y más pesado, voy a aplicar la misma fuerza. ¿Se mantendrá la misma aceleración? ¿Se mantendrá la No, misma aceleración? Viendo que el balón ahora tiene, este tenía una masa pequeña y este tiene una masa más grande. Sucede lo mismo si la fuerza aquí adquiere una aceleración, aquí también va a pasar lo mismo. La aceleración va a ser la misma. no. No, ¿cierto? Entonces, para que se cumpla la proporcionalidad directa, las masas, si yo quiero que, supongamos, si yo le aplico el doble de fuerza, va a adquirir el doble de aceleración siempre y cuando las masas sean iguales. ¿Ya? La masa se mantenga. Porque como podemos ver aquí, yo aquí la aceleración va a ser menor porque la pelota va a ser más grande, más pesada. Por lo tanto, la aceleración va a ser menor que la de ahí arriba. ¿Ya? ¿Ya? Tienen que ser constantemente proporcionales. Exactamente, por eso hablaba ahí de proporcional, que la masa tenía que ser constante. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Excelente. Jóvenes,
que hoy día hayan aprendido. Ojalá en la tarde vayan jóvenes, asistan a bueno, estén presentes en la clase, porque para hacer la guía en conjunto y puedan aprender un poquito más. Nos vemos, no sé, ojalá haya sido una clase provechosa y que hayan aprendido. Nos vemos a la tarde. ¿Colocaron todos presentes? ¿Sí? Ya, me despido entonces.